Y ya hace más de 20 años, entre 20 y 25 años en la Argentina y algunos más en otras partes del mundo, nace un nuevo paradigma. Romper con la agricultura con labranzas eh, y producir en siembra directa. El no-till, no labranza en inglés, eh, algo que empezó en algunos ambientes de la investigación agronómica y que, como pasa muchas veces, fue más rápidamente adoptado por los actores del sector que por los científicos o por los ambientes académicos, hasta que la realidad lo puso por arriba de todo y hoy en la Argentina representa más del 90% de los sistemas agropecuarios, agrícolas sobre todo, pero también ganaderos, de la Argentina, como les decía. Un nuevo paradigma, la siembra directa. La siembra directa, que es el tema del que vamos a trabajar, el que vamos a hablar en las próximas diapositivas, la empezamos con esta imagen que un poco nos da pie a lo que estamos o vamos a opinar en los foros y en las wikis sobre la sustentabilidad de los sistemas agroalimentarios. ¿Es posible lograr esta sustentabilidad? ¿Es posible? ¿Cuáles son los primeros pasos que debemos dar y cuál es la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene dentro de su ámbito de desenvolvimiento social, laboral y personal? Es un poco la visión que le vamos a dar a esta cuestión, pero arrancamos ya de lleno con las características principales de esta forma de producción agrícola sin laboreo de los suelos. Y la respuesta a esta pregunta formal va a estar en la diapositiva siguiente, pero antes de que la lean, antes de que la leamos, antes de ponernos en contacto con lo que creemos nosotros que es la siembra directa, tomémonos un segundo para reflexionar sobre de esta forma, esta tecnología que va mucho más allá de la simple decisión de producir un cultivo, de poner una semilla en el suelo sin la necesidad de moverlo, de laborearlo, de invertirlo o de perturbarlo de ninguna manera con herramientas. Vamos a utilizar una sembradora con algunas ligeras adaptaciones de robustez, alguna cuchilla más que nos permita introducirnos en el terreno algo más consolidado, más constituido del que encontraría la misma máquina sembradora si la estuviéramos utilizando sobre un suelo laboreado, como vimos en fotos anteriores. Esta sembradora, con estas adaptaciones, nos va a permitir colocar la semilla en el suelo en las condiciones en que se encuentre sin el laboreo. Bueno, esto no es siembra directa, eso nosotros vamos a considerarlo sembrar directamente, es decir, sembrar sin laboreo. Pero no es el concepto global, no es la forma, la filosofía de este nuevo paradigma que es el de la siembra directa, que engloba un montón eh, de otras decisiones de producción que tienen que estar aunados al sembrar directamente. O sea, para lograr una producción sustentable, la siembra sin labranzas es una herramienta, pero la siembra directa es una filosofía que tiene que estar acompañada de otras tecnologías de proceso que lleven a que el conjunto del sistema sea sustentable. Así que vamos a ir avanzando lentamente en esta cuestión de lo que es la siembra directa, filosofía de producción sustentable. Y aquí vemos una imagen de un objetivo deseable en el sistema de siembra directa. Este paradigma donde la ausencia de laboreo debe estar acompañado de una cobertura permanente del suelo para que de esta forma esta protección funcione como un paraguas que evite que la erosión nos lleve la parte más rica del suelo, que son los primeros centímetros. Esta cobertura la podemos lograr vía cultivos vivos, o sea, especies desarrollándose sobre el suelo, que es lo ideal porque estas especies creciendo permiten un recirculamiento de todos los nutrientes y además tienen mucha más durabilidad sobre el suelo, o
con una abundante cobertura de rastrojos, que la palabra rastrojos la vamos a tratar de incorporar a nuestra wiki para que ustedes la busquen y busquen su significado y así entendamos mejor qué quiere decir esto de los rastrojos. Y como habitantes de la ciudad, habitantes no agropecuarios, cuando veamos un campo donde el color quizás sea un color homogéneo, pálido, gris, marrón, uniforme, sin nada verde creciendo en él, no nos preocupemos tanto. Hoy por hoy, en nuestra visión de lo que deberá ser un campo, nos imaginamos dos situaciones. Una es un campo cubierto de plantas creciendo, y otro es un campo oscuro, marrón, de tierra laboreada. Y esa situación nueva que presenta la siembra directa, que es un campo cubierto de rastrojos, nos parece algo perjudicial, algo que no es deseable, y ahí es donde quisiéramos poner el foco, para entender bien qué significa dejar el suelo cubierto con rastrojos. Bueno, en esta imagen podemos observar, en contraposición a la que viéramos anteriormente, una sembradora, pero que esta estaría adaptada para poder realizar su laboreo en un terreno que no fue trabajado. Su siembra está siendo realizada sobre un lote con cobertura de rastrojos, y allí, en pequeños surcos casi imperceptibles en la foto, se está depositando la semilla en contacto con el suelo. ¿Cuál es la diferencia entre un sistema con laboreo, como viéramos anteriormente, y este que es en siembra directa? Simplemente esto, que el suelo está cubierto por rastrojos. ¿Qué ventajas tiene que el suelo esté cubierto por rastrojos? Lo más importante es que esta cobertura funciona como paraguas o amortiguador para disminuir el riesgo de erosión hídrica. No lo vamos a estar evitando completamente, pero sí vamos a estar disminuyendo el principal factor que desencadena la erosión hídrica, que es justamente el impacto que las gotas de lluvia producen sobre el suelo cuando éste está al descubierto. Estas gotas de lluvia traen consigo una energía considerable, tal que al chocar contra los pequeños terroncitos de tierra, nosotros los llamamos agregados, son pequeños cascotitos que podemos observar cuando tenemos la tierra en nuestras manos. Esos pequeños agregados son fundamentales para mantener el buen funcionamiento del suelo. Cuando el suelo está desnudo, la gota de lluvia impacta directamente sobre los agregados, disolviéndolos, disrumpiendo, separando sus componentes, y estos componentes separados son muy livianos y fácilmente arrastrados por el agua cuando empieza a evacuar, cuando empieza a salir de nuestros lotes, producto de que el suelo no tiene la capacidad de absorberlo a la velocidad con que y la cantidad con que llueve. Por lo tanto, la siembra directa lo que hace es disminuir el efecto del impacto de la gota de lluvia sobre el suelo desnudo, generando un colchón de amortiguación para estas gotas y dándole un poco más de tiempo al suelo para absorber esta lluvia. Esto es una de las patas fundamentales de lo que significa la siembra directa, pero no la única. Y la duda sería, ¿y nuestras plantas van a poder crecer en esa tierra que no estuvo laboreada, que no está preparada? Bueno, acá la foto ejemplifica cómo una pequeña planta de soja ha podido nacer vigorosa entre el rastrojo de maíz que cubre el suelo, generando esta protección que decíamos tan importante, y la planta se desarrolla perfectamente bien. Yo suelo utilizar la comparación con lo que pasa en los campos naturales, en los montes, en las selvas, donde nunca hay laboreo y sin embargo las especies pueden lograr crecer perfectamente bien, implantarse en el suelo, desarrollar sus sistemas radiculares, incluso muchas veces mejor que en la situación de labranza. Acá está, justamente en esta imagen, podemos ver cómo el cultivo se desarrolla muy bien a pesar de no estar el suelo laboreado.
Y para ya ir dándole forma a este concepto de siembra directa, acá vemos, bueno, las dos situaciones en conjunto, ¿no? A la derecha, una cosechadora que estaría levantando un cultivo maduro, posiblemente un cultivo de trigo, y a la izquierda ya dos sembradoras implantando lo que seguramente debe ser semillas de soja en un doble cultivo, trigo-soja. Fíjense que las máquinas están trabajando sin laboreo en siembra directa. Pero esto, como decíamos al principio, la siembra directa no es lo mismo que sembrar directamente. Es un sistema. La siembra directa es un conjunto de prácticas, de entre las cuales sembrar sin laboreo es una pata, pero no es la única. Fundamentalmente, ¿por qué? Primero, porque no es una práctica eventual. No es algo que usamos un año y otro año hacemos laboreo y otro año siembra directa y de acuerdo a cómo nos convenga, si el gasoil está más barato o más caro, hacemos la decisión. Que el productor que está convencido del beneficio medioambiental y para sus suelos que genera la siembra directa, intenta a toda costa permanecer bajo esta forma de producción, eliminando completamente la labranza de los suelos. Por lo tanto, la condición es que el suelo no sea removido y que tenga permanentemente una cobertura viva, como decíamos, o al menos de rastrojos, pero nunca desnudo. Este conjunto de prácticas va a integrar las buenas prácticas agrícolas cuando además le sumemos un plan de fertilización donde los nutrientes que el cultivo extraiga sean reintegrados y un plan de control de adversidades, plagas, insectos y enfermedades que impida que éstas se multipliquen o lleguen a estar en situación de difícil control. Todo esto en conjunto nos va a llevar hacia un camino virtuoso de producción bajo el sistema de siembra directa. Y para profundizar un poco más sobre cómo funciona este sistema de producción denominado siembra directa, vamos a tocar una de las variables más importantes, que es el tema del agua. Eh, ¿Qué significa, cómo funciona, cómo se mueve el agua en un sistema de siembra directa? Hay numerosa cantidad de estudios realizados por institutos de investigación, universidades, el INTA, que llevan adelante, por ejemplo, parcelas como la que vemos en la foto. Es una parcela que se llama de escorrentía, donde se intenta replicar lo que pasa en el campo en pequeñas parcelas. En algunas se laborea el suelo, en otras se deja cobertura y se va recolectando el agua que va saliendo de las parcelas y analizando la cantidad y el contenido. Bueno, en la foto lo que se muestra es cómo después de una lluvia, en la parcela desnuda, en la parcela laboreada, tenemos una gran cantidad de agua sobresaliente, digamos, excedente, que corre y es recolectada en el frasco, pero que además ese agua tiene consigo cantidad de partículas de suelo que le dan su coloración marrón. Cuando del otro lado, a la izquierda de la imagen, vemos que todavía no ha salido agua, es decir, que el agua quedó retenida en mayor medida dentro del lote por la cobertura, y si esto se prolongase en el tiempo, lo que notaríamos es que empieza a salir agua, pero agua limpia, con mucha menor cantidad de partículas de tierra en suspensión. Y nunca viene de más una metáfora para ejemplificar lo que queremos decir y de paso divertirnos un poco. Bueno, acá una imagen que nos hace recordar un jugador de fútbol famoso que llevaba el pelo como lo vemos en la imagen. Y bueno, ¿qué pasaría si sobre esta melena cae agua en comparación con lo que podría pasar con la misma cabeza si estuviese totalmente pelada? Ahí vemos el paralelismo entre una buena cobertura, que significarían los rastrojos sobre el suelo, y cómo el agua es retenida por la melena, y por otro lado, un campo desnudo, laboreado, con la tierra descubierta, como una pelada, y cuando cae agua, como esta escurre con mucha más facilidad. Simplemente una imagen que ejemplifique lo que queremos explicar.
Y lo del agua, seguramente ya alguna vez lo habrán escuchado, la importancia del agua, como sobre todo el agua dulce en nuestro planeta, uno de los factores escasos, se habla mucho del tema, si será el agua dulce el factor de conflicto global del nuevo siglo, o encontraremos tecnologías que permitan obtenerla a un costo razonable. Pero bueno, hoy por hoy la realidad es la que muestra la imagen. eh, Solamente un 3% del agua del planeta Tierra es dulce. En realidad lo de dulce, para aclarar, significa que no es realmente dulce, sino también es salada, pero con un contenido de sales bajo en comparación con el agua de los mares, que tiene un mayor contenido de sales y por eso su sabor. Pero este agua que es de bajo contenido de sales disueltas, denominada agua dulce, ocupa solo el 3% del agua del planeta y encima, como vemos ahí, la gran parte de las mismas está contenida en los hielos polares, en los hielos eternos, en los glaciares, una parte está en las napas subterráneas, una parte está contenida o retenida en los suelos, como humedad del suelo, algo en la atmósfera, una parte en los lagos y una parte en los ríos. Y con este agua dulce es la que tenemos que hacer funcionar toda la vida. Ahora, no nos preocupemos porque sabemos que el agua en el planeta Tierra es un circuito cerrado, es decir, permanentemente se está evaporando agua de los mares. Cuando el agua se evapora dulce, porque el agua, los vapores salen dejando en el mar todos los sólidos. Esto es un ejercicio de química del secundario que si hacemos un poquito de memoria quizás lo recordemos. Cuando tenemos agua con alguna solución disuelta en ella y la poníamos a calentar y juntábamos los vapores, lo que obteníamos del otro lado es la llamada agua destilada, que era un agua libre de toda solución, de todo soluto, mejor dicho, o disuelto en su contenido original. Esto es lo que pasa normalmente en el planeta, el Sol evapora el agua de los mares que van a parar a las nubes, estas nubes de agua dulce, las nubes siempre son de agua dulce, al llover nos devuelven parte de lo que hemos consumido. La cuestión es que la humanidad no extraiga más cantidad de agua que la que el sistema planetario puede ir reponiendo. Y este concepto de consumo o necesidad de agua para producir algo eh, es lo que hoy se maneja como concepto de huella hídrica. La huella hídrica sería la cantidad de agua que se consume en todo el proceso de generación de un producto determinado. Acá en el gráfico vemos cuánta agua, cuántos litros de agua son necesarios para producir desde 1 kilo de manzanas o papas o cereales en el extremo izquierdo, que es la menor cantidad, 700, 900, 1000 litros de agua por kilo, hasta llegar a lo que más consumiría, que sería el caso, por ejemplo, de un novillo de carne bovina con una necesidad de 15.500 litros de agua. En este agua está contemplada toda la necesaria para generar los alimentos que va a consumir ese animal, lo que va a consumir la vaca, el toro, hasta que el ternero nace y todo el proceso de crecimiento, con incluso el agua que toma, pero también el agua que se necesita para higienizar, para consumir en el establecimiento, etcétera, etcétera. Todo el agua que se va a consumir por dividida los kilos de carne producida nos da la huella hídrica. Esto también se puede calcular para el consumo en la producción hasta de un auto, de un electrónico, un electrodoméstico. Para cualquier producción humana podemos estimar cuál es la necesidad de agua necesaria y bueno, son números realmente impactantes. Y acá vemos en números cuál es la distribución de la necesidad de agua que hoy tiene el planeta. Es importante que lo razonemos bien y que lo entendamos detenidamente, este concepto de cantidad de agua. Acá lo que nos está diciendo es bueno, que el 10% del agua dulce es la que se utiliza para beber, para consumo doméstico, para higienizarnos en nuestras viviendas. El 20% es lo que utiliza la industria.
para enfriar, para transportar, para producciones químicas, reacciones y demás. Y el 70% restante es el que emplea la producción agropecuaria. Ahora, esto no quiere decir que nosotros podríamos utilizar menos agua en la producción agropecuaria para que haya más agua en alguna otra región del planeta y que lo pueda consumir, por ejemplo, alguna zona semidesértica o alguna región donde pueda ser escasa la provisión de agua dulce, como por ejemplo en África. Lo que quiere decir esto es que el 70% es aprovechado por los cultivos, por ejemplo, al llover, absorbiendo ese agua y generando granos, generando hojas para que consuma el ganado y que ese ganado luego dé leche o carne. Es decir, es el agua que se aprovecha en los campos para que a partir de ahí tengamos la producción de agroalimentos que necesitamos. Si no estuviera en los campos en producción agropecuaria, este agua generaría el crecimiento de alguna maleza, alguna planta espontánea, o correría e iría a parar a los ríos y de ahí a los mares a salinizarse. Es decir, no es un dato negativo el hecho de que el 70% del agua dulce se emplee en producir agroalimentos, sino que por el contrario es un dato positivo, porque es el agua bien aprovechada que necesita la humanidad para alimentarse correctamente. Y para ir dándole forma ya final a este tema del agua dulce y de la importancia que tiene el agua y su buen aprovechamiento, les dejamos este slide de FAO que nos compara entre la cantidad de agua que necesitamos beber y utilizar a diario para nuestra higiene y para la higiene de los utensilios y nuestra vida cotidiana, en comparación con la cantidad de agua que estamos utilizando también a diario, pero incluida en todos los alimentos que consumimos. Fíjense que entre 2 y 4 litros por día es lo que gastamos bebiendo, higienizándonos, pero entre 2.000 y 5.000 litros de agua es lo que tienen los alimentos que consumimos a diario. Y ahí ese agua es realmente el agua importante porque es la que permite la vida. Y un poquito más de lo mismo en otro gráfico, pero para reforzar el concepto, de huella hídrica de la Argentina, particularizando en nuestra realidad, vemos que el consumo de agua en el sector agropecuario es incluso mayor que el que FAO estima a nivel planetario, llegando en este caso en la Argentina a un 84% y algo menor en los otros usos, el doméstico 9% y la industria 7%. Con lo que llegamos a un dato aportado por investigadores en el año 2004 que indican que el consumo por habitante año estaría en el orden de los 1.404 metros cúbicos de agua dulce por habitante, un valor que quizá nos dice algo o no nos represente demasiado, salvo el hecho de tomar conciencia de que el agua es un factor fundamental en los sistemas agroalimentarios, que debemos cuidarla, pero básicamente un cuidado que lleva a pensar en cómo aprovecharla mejor. No es no usarla la mejor manera de cuidar el agua, sino usarla sin dañarla con contaminantes permanentes que puedan llegar a disminuir su capacidad de reutilización. Es decir, hay que saber aprovechar el agua para producir con cada gota, con cada litro, más cantidad de alimento. Esa es una buena forma de aprovechar el agua dulce. Y se nos va terminando la presentación, las últimas diapositivas nos llevan a cerrar el concepto del punto 3 de siembra directa y engancharlo con el último punto de lo que pensábamos trabajar durante esta semana, que son las buenas prácticas agropecuarias. Y este slide intenta representar el conjunto de beneficios que aporta la siembra directa como sistema productivo y básicamente vamos a ir mirándolo juntos para entenderlo bien. El principal motivo por el cual la siembra directa fue adoptada ha sido el de cuidar el suelo.
fíjense que la siembra directa ha reducido en algunos casos hasta el 90% de la erosión. Digo en algunos casos porque esto dependerá obviamente del tipo de suelo, de la posición en el relieve, cuánta pendiente tengamos, cuál es el clima de esa zona, cuál es el régimen de lluvias y demás. Habrá situaciones en las cuales el beneficio será de un 50 o un 60% y en otros que podrá llegar al 90% de disminución de la erosión gracias a la siembra directa. Pero lo que no cabe ninguna duda es que la siembra directa ayuda, colabora en reducir la erosión. Otro aspecto importante es el que está vinculado al otro tema que venimos trabajando, que es el del agua, la importancia del agua. Y vemos que al tener el suelo con cobertura, la evaporación se reduce hasta en un 70%. También en un hasta dependiendo del clima, época del año, etc. Pero este agua de lluvia que cae a nuestros suelos, cuando estamos bajo un sistema de siembra directa, permanece en el suelo más tiempo, dándonos más posibilidades de que nuestras plantas lo absorban y lo transformen, esta lluvia, este agua dulce, en granos, pastos y en definitiva alimentos. Ese agua aprovechada es agua que no se pierde de nuestros campos y no va a parar a ríos que después terminen en el mar salinizándose. Es importante tener en cuenta entonces que la siembra directa ayuda a retener más agua en nuestros campos y de esa forma evitar que se pierda por evaporación o por escorrentía. Con estas dos ventajas sumadas, logramos la tercera ventaja, que no es poca cosa, que ha sido la de incrementar la producción, es decir, lograr que nuestros campos produzcan más. Y es lógico pensar que si tenemos menos erosión y aprovechamos mejor el agua, tengamos mejores resultados productivos, que cada grano de maíz, de soja, de trigo, pueda producir más kilos de granos y por lo tanto más alimentos. Y esto ha sido en un valor alrededor del 40% en estos últimos 20 años, el beneficio que ha generado la siembra directa en el aumento de la producción agropecuaria, lo que redunda en un beneficio para toda la humanidad. Y el último factor, que quizá la sociedad lo ve como el principal, y no es así, pero que también es importante, es la reducción en la necesidad de combustibles. Al no utilizar labranzas, usamos menos horas de tractor y esto es directamente proporcional a la menor cantidad de combustible eh, requerido. Y el combustible es petróleo, el petróleo es un bien, es un recurso natural totalmente no renovable, es decir, es un bien escaso en la humanidad, más allá de los avatares que pueda tener en distintos momentos, con precios que suban o bajen de acuerdo a su disponibilidad, es sin duda un recurso no renovable, pero que además tiene un efecto perjudicial en el medio ambiente al generar gases por su combustión, gases de efecto invernadero, que aumentan la temperatura del planeta y ponen en riesgo nuestros hielos polares y nuestros glaciares y nuestros hielos permanentes, tan importantes para el equilibrio. Entonces la siembra directa también ayuda a reducir la necesidad de combustibles fósiles hasta en un 40%, lo cual genera todo este círculo virtuoso de menor erosión, menor evaporación de agua, aumento de la producción y reducción de la necesidad de combustibles fósiles, lo cual hace de la siembra directa una herramienta fundamental cuando estamos hablando de buenas prácticas agropecuarias. Y enseguida vamos a ver la siguiente diapositiva y última de esta presentación, que hace una enumeración no exhaustiva, pero bastante completa de cuáles son las principales herramientas de las buenas prácticas. Pero antes de pasar a esta última diapositiva, también para empezar a reflexionar sobre la importancia de las buenas prácticas, tomémonos un segundo y razonemos sobre lo que significan las buenas prácticas. El primer desafío de este primer módulo fue qué entendemos por sustentabilidad. Y el segundo desafío es cómo y en qué aspecto
aportan estas buenas prácticas al logro de ese objetivo deseado de la sustentabilidad de los sistemas agroalimentarios. Si lo podemos conceptualizar eficientemente, creo que les puede ayudar a ustedes en su práctica profesional cuando tengan que evaluar si alguna situación conflictiva entre intereses de distintas personas tiene que inclinarse hacia un lado o hacia el otro la balanza. Creo que uno de los puntos a tener en cuenta es cuánto aporta esa situación a las buenas prácticas o al contrario, va en desmedro de las mismas. Y bueno, lo prometido, esta es el último slide. Supongo que ya debe ser casi más de una hora que estamos juntos. Espero que hayan podido disfrutar de algunos mates mientras me escuchaban y pensaban en estas consideraciones que le venimos acercando. Y para cerrar el tema de los recursos naturales, la importancia del suelo, la siembra directa como técnica que aporte a las buenas prácticas, vamos a agregarle a esto una cuestión que quizás sea muy agronómica y que no genere gran interés para un abogado, pero que nos parecía que al menos a nivel de gran título era importante que lo manejen para poder avanzar después en los otros módulos, el de uso de agroinsumos, agroquímicos, el uso de biotecnología, como herramientas que están enganchadas ineludiblemente con este concepto de buenas prácticas agropecuarias. Y bueno, primer término, el uno es la no remoción del suelo y presencia de cobertura. Esta es la principal buena práctica, es lo más importante para nuestro recurso natural suelo y es lo que logramos gracias a la siembra directa y a la producción de cultivos durante la mayor parte del año en cada uno de nuestros lotes. Un concepto que le decimos a nuestros estudiantes de agronomía. Cuando un campo está sin producir, no está descansando. Muchas veces nuestros alumnos de agronomía nos dicen qué pasa durante el periodo entre un cultivo y el otro, lo que llamamos nosotros el barbecho. El campo está descansando, profe. Todo lo contrario, un suelo sin vida no es un suelo descansando. Un suelo no descansa nunca. El suelo es una comunidad ecológica, es un ecosistema que cuanto más vida tiene, mejor funciona. Por lo tanto, el suelo desnudo o el suelo sin cobertura viva no es un suelo descansando, es un suelo que empieza a perder sus capacidades productivas. Por lo tanto, la cobertura y la producción de cultivos es una pata fundamental en las buenas prácticas. Pero, lógicamente, ningún sistema es bueno si la especie en el cual está funcionando es una única especie. Lo lógico en la naturaleza es encontrar muchas especies. En los sistemas donde no se busca producir alimentos, podemos combinar distintas especies en un mismo espacio, como pasa en una selva, en un bosque, en una pradera. Cuando nuestro objetivo es alimentar a la humanidad, no nos podemos dar ese lujo de mezclar especies, pero por lo menos tenemos que intentar que en un mismo lugar vayan cambiando las especies que crecen en el tiempo. Y esto es lo que denominamos rotación de cultivos. La rotación de cultivos es un año sembrar, por ejemplo, maíz, pero al año siguiente sembrar soja y al otro año sembrar girasol. Es decir, que en un mismo lugar vayan alternándose a lo largo del tiempo distintas producciones. Eso es rotar los cultivos. Al rotar los cultivos, los rastrojos aportados son distintos, el consumo de nutrientes que extraen del suelo son distintos, las enfermedades y plagas son distintas y por lo tanto es más fácil mantenerlas a raya. Esto hace a un círculo virtuoso también las buenas prácticas, que va de la mano de la intensificación de la rotación. Intensificar la rotación significa tratar de que el campo esté, como decíamos antes, la mayor cantidad de tiempo posible con especies vivas desarrollándose. Y para eso los doble cultivos, o sea, tener dos cultivos en un mismo año, es beneficioso. Un campo que en el invierno tenga creciendo trigo y en el verano tenga creciendo soja, o en el invierno tenga arveja y en el verano maíz,
que tenga 2 cultivos en un mismo año es un campo intensificado. Es mucho mejor eso que un campo que pase 6 u 8 meses sin nada vivo creciendo sobre él y solamente otros 6 meses o menos con un cultivo, por ejemplo, de soja o de maíz y nada más. Cuanto más intensificamos la rotación, más vida le damos al suelo. El punto 3 es manejo integrado de plagas. Esto es muy agronómico, no los voy a enredar demasiado, pero hace a un concepto que la agronomía, que el ingeniero agrónomo a cargo de un sistema agroalimentario tiene en su cabeza permanentemente al momento de tomar una decisión. Una plaga no se va a controlar exclusivamente con una sola herramienta, es decir, lo que nosotros vemos que a veces es la utilización de un agroquímico, puede ser un insecticida para un insecto o un herbicida para una mala hierba, o sea, una maleza, o un fungicida para un hongo, es una herramienta de último recurso. Anteriormente a eso, todo profesional ha barajado otras alternativas de control de la plaga. La primera de ellas está en la elección del material a sembrar. Vamos a buscar especies que sean resistentes o tolerantes a estas plagas para que si se da el caso de que estas plagas aparezcan, el cultivo las pueda tolerar bien sin necesidad de aplicar ningún producto químico. Y dejamos esta herramienta como último recurso. Se suman otras herramientas del manejo integrado, como pueden ser a veces especies que controlan otras especies, insectos que comen otros insectos, un montón de cuestiones muy agronómicas que están, lo que yo les quiero dejar claro, que están permanentemente en la cabeza de quien maneja un sistema agroalimentario productivo antes de utilizar un agroquímico. El punto 4, y disculpen lo extenso quizá de esta último slide, pero bueno, como cierre vamos a ir tocando estos tópicos hasta cerrar el sexto, ¿no? El punto 4, que es el manejo eficiente y responsable de los agroquímicos, conlleva una relación con el punto anterior. Si en nuestro manejo integrado no hemos podido evitar la necesidad de usar un agroquímico para proteger nuestro sistema agroalimentario, lo importante es que este agroquímico sea manejado eficiente y responsablemente. Esto va a partir del conocimiento que tenga el que toma la decisión en cuanto a cuál producto elegir, cuál es el menos agresivo para el medio ambiente y la salud, cómo y en qué dosis y cuándo aplicarlo, con qué máquina, en qué condiciones atmosféricas. Todo un montón de variables que también está en la cabeza de quien maneja un sistema de este tipo. El punto quinto es nutrición balanceada hacia el manejo de los nutrientes del suelo. Es decir, no podemos tener una producción agropecuaria si no tenemos una alimentación de nuestros cultivos acorde a lo que estos cultivos necesitan. Pero después que sale un camión de un campo con su producción terminada, puede ser un camión de granos de trigo, o puede ser un camión cargado de vacas, o un camión lechero lleno de leche, esta producción se ha generado, ¿se acuerdan aquella ecuación de la fotosíntesis? Bueno, se ha generado con recursos como el agua, el sol, el dióxido de carbono, pero también se ha generado gracias a algunos nutrientes que la planta ha podido extraer del suelo. Por ejemplo, los más importantes como el nitrógeno, el fósforo o el potasio. Es importante que estas toneladas de grano que salen del campo o estos litros de leche que han extraído nutrientes sean devueltos a partir de la fertilización. Con la fertilización lo que logramos es devolverle al campo los nutrientes que hemos cosechado con nuestros sistemas agroalimentarios. Y por último, la gestión de la información ganadera es una pata no del todo tenida en cuenta cuando hablamos de buenas prácticas, porque pareciera que la ganadería es en sí misma un sistema virtuoso para la producción agropecuaria. Muchas personas militantes del ambientalismo creen ver en los sistemas ganaderos la respuesta ideal a la preservación del medio ambiente y la salud.
Esto es parcialmente cierto. Los sistemas extensivos de ganadería tienen que ser manejados adecuadamente para que no sean también un factor de deterioro del medio ambiente. Una ganadería concentrada en poco espacio o una ganadería que consuma más forraje del que el campo digamos, puede producir, es una ganadería extractiva y deteriorante. No es en sí misma la ganadería, por el solo hecho de existir un animal sobre el campo, mucho más beneficioso que una buena agricultura. Cualquier sistema, sea este agrícola o ganadero, tiene que ser llevado profesionalmente. Y bueno, me he tomado 10 minutos para este último slide y con esto damos por cerrado nuestro primer módulo y esperamos tenerlos a todos activos, participando en nuestros foros, identificando, como les proponíamos al principio, cuáles pueden ser los factores que desencadenen conflictos entre distintos actores sociales, decíamos sean estos integrantes ambos de la comunidad agroalimentaria, o conflictos entre la sociedad no agroalimentaria, no agropecuaria y esta, donde ven ustedes, conocen, se han informado, no importa que sean casos que ya sucedieron o que potencialmente ustedes crean que pueden suceder, lo que esperamos es que nos digan dónde encuentran estos puntos críticos y cuál podría ser un mecanismo que ayude a reducir esa conflictividad o solucionarla si es que ya apareció. Muchas gracias por la atención prestada y seguimos en contacto, esperamos todas sus consultas.